¿Cómo están, jóvenes? En esta segunda retroalimentación que vamos a empezar ahora, trataremos de ver toda nuestra institucionalidad política, ¿ya? Eh, Debemos tomar en consideración que nuestra institucionalidad descansa sobre la base de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿ya? La Constitución Política de la República, en la que nos ordena jurídicamente y sobre la cual todas las leyes y todas las normas que se dicten en el país tienen que estar de acuerdo a lo que la Constitución establece para ello. La Constitución, ¿qué es lo que es? Es la ley fundamental, es un cuerpo legal, ¿ya? En donde se establecen deberes y derechos de las personas. Esta Constitución nace en una etapa de dictadura durante el gobierno de Augusto Pinochet, 1980. Pero esa Constitución que fue promulgada durante ese gobierno ya no es similar a aquella, ya no es igual. Entre 1989 y el año 2005 se realizaron una gran cantidad de reformas, tiene más reformas en artículos que la misma Constitución. Por lo tanto, solamente queda el nombre de 1980 y nada más, porque la Constitución en su origen, mirando la que hoy día tenemos, no son iguales. En los primeros capítulos de la Constitución están las bases de la institucionalidad, en donde se habla justamente de la parte ideológica que tiene esta Constitución. Se establece que Chile es un país unitario y es un país soberano, ¿verdad? Por ejemplo, al hablar de que es unitario, se habla un ejemplo de la ley postnatal de 6 meses que es para todos igual, es decir, es una ley que va a aplicarse a todo el país. Y cuando se habla de país soberano, tienen ustedes la relación que tenemos con otros países. En este caso hay una imagen del presidente Barack Obama y el presidente Piñera en su primer gobierno, ¿ya? La nacionalidad y la ciudadanía. Eso es por lo menos lo que la Constitución nos establece con respecto al capítulo 1, bases de la institucionalidad. La nacionalidad y la ciudadanía. ¿Qué establece la nacionalidad y la ciudadanía? ¿Ya? De acuerdo a la Constitución, ¿qué dice? La nacionalidad nos dice quiénes son chilenos. Primero, los nacidos en territorio de Chile, ¿ya? También se dice que los hijos de diplomáticos que se encuentren al servicio de su gobierno en un país extranjero, por supuesto, quedan exentos de ser considerados chilenos. O los hijos de extranjeros transeúntes, también, si ellos quieren ser chilenos, se les da la opción, pero si no, ellos sencillamente mantienen la nacionalidad de sus padres. O bien los hijos de padre o madre chilenos, cuando han nacido en el extranjero. Ahí tiene usted una imagen del caso del escritor Manuel Rojas, que él nació en Argentina, pero sus padres eran chilenos y por el derecho de la sangre, el jus sanguinis, él es chileno, ¿ya? También están los que se les otorga la nacionalidad por gracia. 3 ejemplos: don Claudio Di Girolamo, que era italiano; Andrés Bello, que era venezolano; y Horst Pohlmann, que es alemán. Los 3 personajes se les dio la nacionalización por gracia, justamente a través de una ley de la República, por servicios prestados al país. Y también tenemos el caso de aquellos que van a optar por la nacionalidad chilena y que tenemos muchos casos, y 2 ejemplos son el caso de 2 deportistas de renombre. Uno es Sergio Vargas y el otro es Marcelo Batichotto, que de estar jugando en equipos nacionales, futbolistas, ellos optaron por la nacionalidad chilena después de permanecer 5 años consecutivos, según la ley, para ser nacionalizados, ¿ya? Así como está la adquisición de la nacionalidad, también tenemos la pérdida. ¿Por qué se pierde? La nacionalidad y la ciudadanía se pueden perder por lo siguiente: cancelación de la carta de nacionalización, cuando alguien se ha nacionalizado; una ley
que revoque la nacionalización concedida por gracia. Hay varios ejemplos en nuestro país en donde se les ha revocado la nacionalidad por gracia por casos que van reñidos con la moral. Tenemos hace poco un caso de un sacerdote que fue justamente se le despojó de la nacionalidad que se le había dado por situaciones de abusos. Por decreto supremo en caso de prestación de servicio durante una guerra exterior a enemigos y por la renuncia voluntaria manifestada ante la autoridad chilena competente previa nacionalización en un país extranjero, ¿ya? Salvo en el caso de los chilenos que son nacionalizados en España, porque si existe un acuerdo entre dos países que reconoce la nacionalidad a Chile, mantiene su nacionalidad y es doble nacionalidad, ¿ya? El ciudadano es aquel nacional de un Estado que puede participar en la plenitud en la vida política del mismo, ejerciendo los deberes y los derechos políticos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos derechos? Sufragio, el optar a cargos de elección popular y otros que la Constitución y las leyes van a establecer, ¿ya? De acuerdo a la Constitución, ¿quiénes son los ciudadanos? Tenemos tres. Los chilenos, los mayores de 18 años, y los que no tengan ninguna condena a pena aflictiva. Pena aflictiva son 3 años y 1 día, pero si hay una persona que está condenada a 3 años, mantiene su calidad de ciudadano, ¿ya? ¿Cómo se puede perder también la nacionalidad, la ciudadanía en Chile? Se puede perder por 3 razones. Por uno, la pérdida de la nacionalidad. Segundo, la pena aflictiva que ya se mencionó. Y tercero, por delitos que sean calificados como conducta terrorista, pero por supuesto que son condenados, es decir, si la persona la acusan, mientras no existe una condena, él sigue todavía siendo ciudadano, ¿ya? Ahora, ¿qué es la ciudadanía activa? ¿Ya? Son personas que están participando en la vida pública, ¿ya? Que son, de alguna manera, personas que se integran. ¿Cómo también se puede expresar la ciudadanía activa? A través de un voto, el cual es informado, ¿ya? Se respetan las disposiciones electorales. El ejercicio de la ciudadanía y la responsabilidad ciudadana. Eso es importante. Chile somos considerados una república democrática, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, tres ejemplos de personas que gobernaron o están gobernando en algún momento el país, acá en Chile o fuera en otros, y que son ejemplos de gobiernos que son autoritarios o bien que son totalitarios. Las imágenes ustedes ya van a ubicar los personajes. En primer lugar, arriba en la parte superior aparece Adolf Hitler. Después aparecen 5 presidentes que han habido en Chile. Uno de ellos está todavía ejerciendo, el caso del señor Piñera, y el señor Fidel Castro. En la parte inferior tenemos a la reina Isabel con la familia, el rey francés Luis XIV y Silvio Berlusconi, que fue primer ministro en Italia. Ejemplos de totalitarismo: tenemos Hitler, Luis XIV y Fidel Castro. Ejemplo de gobiernos autoritarios, democráticos: la reina Isabel, Sebastián Piñera y Berlusconi. Vamos a los estados, gobierno y régimen político. ¿Qué es un estado? Un estado es un ente ficticio por lo cual necesita una conducción política general a cargo de la voluntad e inteligencia de personas humanas que impulsen y concreten dicho poder gubernamental, conformando de esta forma el gobierno. Dependiendo de la composición y forma de los gobiernos se define el régimen, los regímenes políticos. ¿Cuáles son los regímenes políticos? Tenemos república, monarquía y autocracia, ¿ya? La república se puede dividir en dos: una república parlamentaria y una república presidencialista, ¿ya? Presidencial no es lo mismo que presidencialista. Recuerden ustedes, lo vimos en algún momento en clases pasadas. La república presidencialista, el presidente tiene un poco más de poder que
el presidente que los otros dos poderes del Estado. En cambio, en el sistema presidencial, como es el caso de los Estados Unidos, el poder es similar el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cambio, en una república presidencialista, siempre el poder ejecutivo tiene un poco más de herramientas que los otros dos poderes del Estado. La monarquía, que ya ustedes bien saben, y la autocracia, que es totalitario y autoritario, ¿ya? Aquí estamos hablando de gobiernos en donde la democracia pasa a un segundo plano, ¿ya? El interés por definir los sistemas políticos surge desde la antigüedad clásica con Aristóteles y Polibio, Santo Tomás, estamos hablando ya en la época de la Edad Media, Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau en la Edad Moderna. En la actualidad, varios son los teóricos que se han dedicado a analizar la forma de los estados y tipificarlos, ¿ya? Los más comunes que existen hoy en día son la monarquía y la república. ¿Ya? Ahí tienen ustedes el carácter que tiene ambos regímenes. Vamos a ver ejemplos de un régimen totalitario. Dos ejemplos, aparece Hitler y Stalin, ya una caricatura. Esto fue a raíz justamente del tratado de von Ribbentrop y Molotov, firmado en agosto de 1939, un poquito antes, días antes de invadir justamente Polonia y dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y después vemos el ejemplo de un régimen autoritario con Francisco Franco, el cual va a dominar justamente el gobierno en España desde 1939 a 1975. ¿Ya? Ahí tienen ustedes el gobierno. Los gobernados pueden participar en proceso político a través de un solo canal o partido único, el cual está orientado por una ideología totalizante que controla y regula los aspectos de la vida de las personas. Es similar a lo que pasa en Cuba, ¿ya? Aunque ellos dicen, no, somos democracia en donde, claro, votan, pero ocurre que no hay Estado de Derecho, ¿ya? Las personas no tienen una libertad para opinar o para decir las cosas porque si no son sancionados. En cambio, el régimen autoritario, hay libertad, hay una cierta libertad, hay disidencia, por supuesto que esta disidencia también de repente es castigada, como el caso de España, ¿ya? Y fue el caso también de Chile con Pinochet. Acá en Chile también fue un gobierno autoritario, dictatorial, porque entre autoritario y dictatorial casi prácticamente, legalmente son casi la misma cosa, ¿ya? ¿Qué es la democracia? Es una forma de gobierno en la cual la propia sociedad orienta y dirige el poder del Estado, ¿ya? Un ejemplo de esto fue Abraham Lincoln en los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿ya? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es la frase que Lincoln tiene para justamente, como forma parte de su eslogan, ¿ya? La representación política en un régimen democrático puede ser directa o representativa. Democracia directa o representativa. Chile es una república democrática, ¿ya? Hay división de los poderes del Estado, autonomía de los poderes del Estado. La democracia, forma de gobierno basada en la voluntad del pueblo, elige a sus autoridades. Un orden político jurídico se establece en la Constitución política, garantiza la participación y los derechos individuales, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la democracia? Es constitucionalista, sienta sus bases en una carta fundamental donde se establece la organización y atribuciones de los poderes públicos, como también se reconoce y garantiza los derechos humanos. Ahí también, en una parte que habíamos estado viendo, nosotros habíamos visto la justicia y los derechos humanos, algo importante en un sistema democrático. La justicia funciona y opera bien cuando existe un respeto a los derechos humanos y hay plena libertad. Establece un bien común, como es el fin que tiene todo Estado. El bien común es lo que el Estado busca como última aspectos positivos para su población. Es el gobierno de la mayoría con respecto a los derechos de las minorías, ¿ya? Incentiva las libertades políticas que rodean al proceso electoral, ¿ya? Permite el pluralismo político e ideológico, permite la vigencia efectiva de un Estado de Derecho. Es decir, la democracia, para que sea democracia real, tiene que haber un Estado de Derecho implícito, ¿ya? No puede existir democracia sin Estado de Derecho, tienen que estar ambos,
¿ya? No son sinónimos, sino que tienen que complementarse. El Estado de Derecho es el respeto total a las voluntades de la ciudadanía. En síntesis, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles son las implicancias de Chile que para que Chile sea una república democrática? Implica que el que sustenta que es un sistema de gobierno caracterizado por la elegibilidad de las autoridades a través del voto de los ciudadanos. Ellos son elegidos para representar a la población por un tiempo determinado y a pesar de tener el poder, ellos también tienen responsabilidad frente a la ley. También se caracteriza por la separación de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial. Y se debe tener en cuenta que todos estos principios ayudan a que Chile sea un país estable conforme al Estado de Derecho, ya que nadie se puede tomar el poder, ya que la ley está por sobre todo, ¿ya? Y por supuesto eso se puede garantizar. Bien, chiquillos, eso es la democracia en Chile y por supuesto la democracia y también el respeto a los derechos humanos y la justicia, por supuesto. No podemos olvidar nosotros algo importante. Esta semana, tradicionalmente en América, los pueblos originarios celebran el Año Nuevo Indígena. Comienza el 21 de junio y termina el 24 de junio. Para los pueblos originarios, el Año Nuevo comienza con el solsticio de invierno, ¿ya? Es bien interesante precisamente saber que esta celebración se hace considerando que el sol regresa desde su viaje hacia el norte, aparente por supuesto, regresa hacia el sur comenzando una nueva etapa. Por eso que se llama Año Nuevo Indígena. Acá en Chile lo celebran precisamente las diferentes comunidades de pueblos originarios desde el norte al sur y por supuesto también en las zonas insular como es Rapa Nui, que también tiene su celebración. Hay un link que yo les dejé puesto acá en la página para que ustedes pinchen y van a escuchar de un antropólogo que trabaja precisamente en la Universidad de Chile y que tiene una explicación bien sencilla de respecto a lo que es el Año Nuevo y la importancia que tiene para los pueblos originarios. Chiquillos, un abrazo para ustedes, cuídense mucho y estamos en contacto. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, tienen mi correo para las preguntas. Que estén bien y tengan una excelente semana. Cuídense mucho.